Bienvenidos a nuestra inmersión en la creación de Harry Potter y la Piedra Filosofal, la película que en 2001 trajo la magia de Hogwarts a la gran pantalla, Exacto. tanto si eres un fanático de la saga como si simplemente te pica la curiosidad. Prepárate para descubrir detalles fascinantes sobre el viaje de este libro a la gran pantalla. Hmm, Hoy, con la ayuda de nuestro experto, desvelaremos los secretos tras bambalinas, Ajá. basándonos en un artículo de la Wikipedia. Así es, y no solo hablaremos de la trama que probablemente ya conozcas, sino que nos adentraremos en el proceso de producción desde la búsqueda del director hasta el casting, los efectos especiales y por supuesto algunas diferencias clave entre el libro y la película. Empecemos por el principio. En 1997 buscaba un libro infantil con potencial para el cine. Sí. Pues mira, el viaje comenzó con el productor David Heyman. Ajá. En 1997 buscaba un libro infantil con potencial para el cine. Sí. Y su compañía le sugirió La Piedra Filosofal. Ujú. Heyman quedó fascinado y se lo presentó a Warner Bros. Menos mal que lo hizo. La verdad es que sí. Pero me imagino que convencer a J.K. Rowling no fue tarea fácil, ¿verdad? Para nada, Rowling tenía muy claro que no quería perder el control de su historia. Ya. Aunque vendió los derechos de los primeros 4 libros por casi $2 millones, Wow. impuso una condición fundamental: el reparto principal debía ser británico. Eso sí que es defender su visión. Totalmente. Me pregunto cómo influyó esa condición en la selección de los actores. Sin duda marcó el tono de todo el proceso de casting. Claro. Y hablando de decisiones importantes, ¿sabías que Steven Spielberg estuvo entre los candidatos para dirigir la película? ¿En serio? Eso sí que habría sido un cambio radical. Imagínate. ¿Por qué no la dirigió al final? Spielberg tenía una idea bastante peculiar. Ajá. Quería hacer una película de animación con Haley Joel Osment como la voz de Harry. Anda. Incluso pensó en incorporar elementos de los siguientes libros. Increíble. Es difícil imaginar una versión animada de Harry Potter ahora. Ya te digo. Al final Spielberg rechazó la oferta. Sentí que el proyecto tenía una presión comercial enorme Claro. y que sería como disparar a patos en un barril. Exactamente. Supongo que con una saga tan popular, las expectativas eran altísimas. Sin duda. Al final elegido fue Chris Columbus, conocido por dirigir películas familiares como Solo en Casa y Señora Doubtfire. Fue por su experiencia en ese género. Exacto. Columbus quería crear un contraste visual impactante entre el mundo gris de los Muggles y la vibrante magia de Hogwarts. Y una vez elegido el director, ¿quién se encargó de adaptar el libro al guión? Esa tarea recayó en Steve Kloves, quien curiosamente no había leído los libros antes de aceptar el trabajo. Menuda responsabilidad. Adaptar un libro tan querido debe ser una tarea titánica. Desde luego. ¿Cómo fue su colaboración con J.K. Rowling? Pues sorprendentemente bien, ambos coincidieron en la importancia de mantener la esencia británica de la historia, Sí. tanto en el casting como en la ambientación. Incluso Rowling ha comentado que al principio estaba preparada para odiar a Kloves, pero que al final se ganó su confianza. Me alegra saber que trabajaron en equipo para hacer justicia a la historia. Desde luego. Y hablando de escenarios, ¿dónde se rodó la película? La mayor parte se filmó en los estudios Leavesden, en el Reino Unido. Ah. Sin embargo, también se utilizaron localizaciones reales que aportan un toque de autenticidad al mundo mágico. Ya veo. El castillo de Alnwick, por ejemplo, se convirtió en Hogwarts para las tomas exteriores. Qué emocionante. Y la catedral de Durham se usó para algunas escenas de los pasillos y aulas. Visitar esos lugares debe ser como adentrarse en la película. Totalmente. Y no podemos olvidarnos de Private Drive, el hogar de los tíos de Harry. Claro. Las primeras escenas se rodaron en una calle real en Bracknell, Berkshire. De verdad. Me sorprende que filmaran en una casa normal. Bueno, solo algunas escenas. Los productores tuvieron que pagar más de lo previsto a los residentes por las molestias. Así que el resto de las escenas de Private Drive se filmaron en un set construido en los estudios. Es comprensible. Rodar en localizaciones reales a veces puede ser complicado y costoso. Sin duda. Cambiando de tema, hablemos del casting. La elección de los actores que interpretarían a Harry, Ron y Hermione era crucial, ¿verdad? Absolutamente. Susie Figgis, la directora de casting, trabajó codo con Rowling y Columbus para encontrar a los actores perfectos. Sí. Imagínate la cantidad de niños que se presentaron a las audiciones. Dios, era una locura. Cuéntanos, ¿cómo fue que Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson consiguieron los papeles? Empecemos con Daniel Radcliffe, quien interpretó a Harry. Vale. Columbus se fijó en él después de verlo en la película David Copperfield de la BBC. Ajá. El problema fue que los padres de Daniel eran reacios a que su hijo se involucrara en un proyecto tan grande.
Entiendo su preocupación. Debió ser una decisión difícil para ellos. Al final, Columbus los convenció asegurando que protegerían la privacidad de Daniel. Incluso J.K. Rowling quedó encantada con él tras su audición. Qué historia tan curiosa. ¿Y qué hay de Rupert Grint, nuestro querido Ron Weasley? Rupert se las ingenió para destacar entre la multitud. Ajá. Se enteró de las audiciones por un programa infantil de noticias Anda. y envió un video rapeando sobre por qué quería interpretar a Ron. No me extraña que llamaran su atención. Exacto, su audición en persona también fue un éxito. Genial. Y a sus 13 años era el mayor del trío protagonista. Y por último, pero no menos importante, la brillante Emma Watson como Hermione Granger. ¿Cómo la descubrieron? Emma era una completa novata en la actuación, pero su profesora de teatro la recomendó para la audición. Ay, Los productores quedaron impresionados por su confianza y seguridad, ¿sí? y Rowling también le dio su aprobación. ¡Qué trío tan especial! Es increíble pensar que eran tan jóvenes cuando se embarcaron en esta aventura. La verdad es que sí. Y hablando de aventuras, ¿qué nos puedes contar sobre la magia del cine y los efectos especiales? Prepárate para alucinar. Estoy listo. La piedra filosofal utilizó más de 600 tomas con efectos especiales ¡Guau! Para dar vida a las criaturas mágicas como Fluffy, el perro de 3 cabezas de Hagrid, Sí. se combinaron animatronics y CGI. Imagina el desafío que suponía crear algo así en aquella época. Se vio ser todo un reto técnico. Mm. ¿Qué empresas se encargaron de esta tarea titánica? Participaron varias compañías especializadas, cada una aportando su magia particular. Exacto. Industrial Light and Magic, conocida por su trabajo en Star Wars, Sí. creó el rostro de Lord Voldemort en la nuca del profesor Quirrell. Esa escena me puso los pelos de punta cuando vi la película por primera vez. A mí también. Y para animar a Norberto, el dragón de Hagrid, se recurrió a Rhythm and Waste Studios. Qué mono era Norberto. Cada criatura tenía sus propios desafíos técnicos. Claro. Y las escenas de Quidditch llenas de acción y emoción, ¿cómo se rodaron? Pues sí me lo pregunto. Esas escenas fueron obra de Sony Pictures Imageworks. Ajá. Debió ser un trabajo minucioso crear esos vuelos y movimientos tan realistas. Ya. Para la época era una tecnología puntera. Sin duda un trabajo impresionante. Y hablando de magia, no podemos olvidarnos de la música que acompaña la película. Esa banda sonora épica y evocadora, ¿verdad? Por supuesto. El maestro John Williams fue el encargado de componer la banda sonora de La Piedra Filosofal. Su música nos transporta al instante al mundo mágico de Harry Potter. Sin duda, ¿Cómo fue el proceso de composición? Williams trabajó en sus casas de Los Ángeles y Tanglewood, y la grabación se realizó en los estudios Air Lyndhurst y Abbey Road en Londres. Wow. Creó varios leitmotivs, temas musicales que representan a personajes o lugares específicos. Ajá. Entre ellos destacan los de Voldemort a Hogwarts y, por supuesto, famosísimo Hedwig's Theme. ¿Sabías que Hedwig's Theme casi nos incluye en la película? te parece, Pues mira, increíble, ¿verdad? Sí. Pero afortunadamente al final a todos les encantó ¿Vale? y se convirtió en una pieza icónica de la saga. Y hablando de cosas icónicas, la campaña de marketing de la Piedra Filosofal fue enorme cómo se promocionó la película. Warner Bros. No escatimó en gastos. Se firmó un contrato millonario con Coca-Cola. Anda. Mattel lanzó una línea de juguetes exclusiva Wow. e incluso Lego se unió a la fiesta con sets inspirados en la película. Increíble. Me imagino la emoción de los fans al ver todos esos productos en las tiendas. Totalmente. Y hablando de fans, ¿cómo recibió el público la película? Harry Potter y la Piedra Filosofal fue un éxito rotundo en taquilla. Ajá. Rompió récords en Estados Unidos y en otros países como Japón, Reino Unido y Alemania, Sí. convirtiéndose en la película más taquillera del año 2001. Wow. No me sorprende la verdad. Ya. Es una película que cautiva a gente de todas las edades. ¿Y la crítica qué opinó? La crítica especializada también fue muy positiva en general. Bien. Elogiaron la fidelidad al libro, Ujú. las actuaciones, los efectos especiales y por supuesto la banda sonora. Fantástico. Parece que la película cumplió con creces las expectativas. Desde luego. Ahora bien, al adaptar un libro tan extenso a la gran pantalla, es inevitable que se hagan algunos cambios. Hay diferencias notables entre la película y el libro. Por supuesto, algunas son sutiles mientras que otras son más significativas. Por ejemplo, el primer capítulo del libro que presenta el punto de vista de los Dursley no se incluyó en la película. Entiendo. Supongo que en el cine a veces es necesario recortar algunas partes para que la historia funcione en un formato diferente. Exacto. También se emitieron algunos de los intentos de Vernon por evitar que las cartas de Hogwarts llegaran a Harry. Sí.
Y la escena en casa de la señora Fig, donde Harry pasa un rato bastante desagradable. ¿Ah, sí? ¿Y qué hay de la partida de Norberto el dragón de Hagrid? ¿Se mantuvo fiel al libro? Buena pregunta. Ahí hay una diferencia interesante. Cuéntanos. En el libro, Harry y Hermione llevan a Norberto a unos amigos de Charlie Weasley. Ya veo. Pero en la película es Dumbledore quien se lo lleva. Curioso. ¿Y qué hay de la escena del Quidditch? Se modificó mucho. Sí, bastante. El campo de Quidditch en la película es un espacio abierto circular rodeado de torres para los espectadores. Mientras que en el libro es un estadio tradicional. Entiendo. A veces se deben hacer cambios por cuestiones de presupuesto, logística o tiempo. ¿Hay alguna otra modificación que te haya llamado la atención? Sí, por ejemplo, la razón por la que Harry y sus amigos son castigados y enviados al bosque prohibido es diferente en la película. Ajá. En el libro son atrapados por Filch después de salir de la torre de astronomía, Ya. mientras que en la película es Malfoy quien los delata. Ajá. Interesante. Y en la escena del espejo de Oesed, ¿hay alguna diferencia? Sí, en el libro Harry ve a sus padres y a otros familiares en el espejo, pero en la película solo ve a sus padres. Qué detalle tan emotivo. Y por último, ¿hay alguna diferencia significativa en el clímax de la película, cuando Harry se enfrenta a Quirrell y a Voldemort? Sí, en el libro Harry se desmaya antes de que Quirrell muera y Dumbledore llega para acabar con él. Ajá. Pero en la película Harry vence a Quirrell y luego se desmaya y se supone que Dumbledore llega para recogerlo. Vaya. Ese cambio parece pequeño, pero podría afectar a la continuidad de la saga, ¿no? Precisamente. Este cambio generó controversia entre los fans, ya que contradice un evento que ocurre en la quinta película Harry Potter y la Orden del Fénix. Qué interesante. Es fascinante ver cómo una pequeña modificación puede tener consecuencias en la trama general. Sin duda. Y eso demuestra la importancia de cuidar los detalles al adaptar una obra tan compleja como Harry Potter. Es verdad. Adaptar un libro a la gran pantalla siempre implica tomar decisiones difíciles. Claro. Y a veces esas decisiones pueden tener repercusiones inesperadas. Lo que me fascina es cómo, a pesar de estos cambios, la película logra capturar la esencia del libro y transmitir la magia de la historia. Totalmente de acuerdo. Ya. Y eso es lo que realmente importa, ¿no crees? Sin duda. La película nos transporta a ese mundo mágico que J.K. Rowling creó en su imaginación y nos permite vivir la aventura junto a Harry, Ron y Hermione. Exacto. Y aunque haya diferencias entre el libro y la película ambas, nos permiten experimentar la magia de Hogwarts y emocionarnos con la historia de Harry Potter. Y con esa reflexión creo que es un buen momento para hacer una pausa. Volveremos en un instante para seguir explorando la magia de Harry Potter y la piedra filosofal. De acuerdo. Lo fascinante es cómo, a pesar de las modificaciones inevitables en una adaptación, la película logra capturar la esencia del libro y transmitir esa magia tan especial. Es verdad. Y hablando de magia, ¿qué tal fue la acogida del público? Fue un éxito de taquilla. Un éxito rotundo. Harry Potter y la piedra filosofal recaudó casi $965 millones en todo el mundo. ¡Wow! Convirtiéndose en la película más taquillera de 2001. Impresionante. Y eso que era solo la primera entrega de la saga. Exacto. Y no solo fue un éxito comercial, también recibió elogios de la crítica. Las reseñas fueron en su mayoría positivas, destacando la fidelidad a la obra original, la dirección de Chris Columbus y por supuesto las actuaciones del joven trío protagonista. Me alegra saber que la película fue tan bien recibida tanto por el público como por la crítica. Hablando de trío protagonista, ¿cómo fue su experiencia durante el rodaje? Eran muy jóvenes, ¿verdad? Sí, Daniel Radcliffe tenía solo 11 años cuando comenzó a filmar La Piedra Filosofal. Rupert Grint tenía 12 y Emma Watson 10. Debió ser una experiencia única para ellos. Imagino que el set de rodaje se convirtió en un segundo hogar. Parece que sí. Según cuentan, los tres se hicieron muy amigos durante el rodaje y pasaban mucho tiempo juntos, tanto dentro como fuera del set. Qué bonito. Me imagino la cantidad de anécdotas que deben tener de aquella época. Sin duda, es admirable cómo lograron compaginar el rodaje con sus estudios. Tenían profesores particulares en el set y debían dedicar varias horas al día a sus clases. Eso sí que es disciplina. Además de estudiar, ¿qué otras actividades hacían durante el rodaje? Bueno, según he leído, se divertían mucho jugando al Quidditch en su tiempo libre. Incluso Chris Columbus se unía a ellos de vez en cuando. ¡Qué envidia! Yo también querría jugar al Quidditch con ellos. Hablando de Quidditch, ¿sabías que las escenas de la película fueron bastante complejas de rodar? No me extraña, volar en escobas no debe ser tarea fácil ni siquiera en el cine. Exacto. Para crear la ilusión de vuelo, los actores debían ser suspendidos en el aire con arneses. Y para las tomas más complicadas se recurrió a la tecnología CGI, un trabajo impresionante por parte del equipo de efectos especiales. Sin duda. Y hablando de efectos especiales, ¿qué me dices de las criaturas mágicas que aparecen en la película? Fluffy, el perro de 3 cabezas, los centauros, el troll. Hados lucen tan reales. Es cierto. La combinación de animatronics y CGI fue clave para dar vida a estas criaturas.
Fluffy, por ejemplo, se creó con un enorme modelo animatrónico. Para los centauros se utilizaron actores con prótesis y efectos digitales. Exacto, cada criatura presentaba sus propios retos. Para el troll que terroriza a Hermione en los baños, se utilizó un actor de gran estatura con un elaborado traje y maquillaje. Y para algunas tomas se recurrió a la animación stop motion. ¡Qué creativo! Se nota el cuidado y el detalle que se pusieron en cada aspecto de la película. Y hablando de detalles, ¿qué hay del vestuario? Esas túnicas, esos sombreros. Todo es tan mágico. La diseñadora de vestuario, Judiana Makoski, hizo un trabajo excepcional. Se inspiró en las descripciones del libro y creó prendas que reflejaban la personalidad de cada personaje. Me encanta. Y hablando de personajes, ¿cómo se eligió al resto del reparto? Además del trío protagonista, hay un montón de actores talentosos que dan vida a profesores, magos y criaturas. El proceso de casting fue largo y minucioso. Se buscaron actores británicos tal como había exigido J.K. Rowling, y la verdad es que el resultado fue impecable. Totalmente de acuerdo, Richard Harris como Dumbledore, Maggie Smith, como McGonagall, Alan Rickman como Snape. A cada uno de ellos encaja a la perfección con su personaje. Es cierto. Y no podemos olvidarnos de Robbie Coltrane como Hagrid, un gigante bonachón que se ganó el cariño del público. Hagrid es adorable. ¿Y qué me dices de los villanos como Voldemort y Draco Malfoy? Para Voldemort se recurrió a la combinación de dos actores. Richard Bremer para la escena del flashback donde se muestra el ataque a Harry e Ian Hart, quien le prestó su voz y rostro en la escena final. Qué curioso. No me había fijado en ese detalle. ¿Y Draco Malfoy, el archienemigo de Harry, quién lo interpreta? Draco es interpretado por Tom Felton, quien curiosamente audicionó para el papel de Harry. En serio. No me lo puedo imaginar. Tom Felton nació para ser Draco Malfoy. Es perfecto en ese papel. Tienes razón. Y hablando de papeles, la elección de Alan Rickman como Severus Snape fue todo un acierto. Su interpretación del profesor de pociones misterioso y severo es magistral. Alan Rickman es un genio de la actuación. Su mirada penetrante y su voz profunda le daban a Snape una aura de autoridad y oscuridad. Sin duda. Y lo interesante es que J.K. Rowling le reveló a Rickman detalles sobre el pasado de Snape que aún no se habían revelado en los libros. De esa manera, Rickman pudo darle más profundidad a su interpretación, sabiendo el destino final del personaje. ¡Qué privilegio! Imagino la emoción de Rickman al conocer esos secretos. Es increíble cómo Rowling se involucró en el proceso creativo de la película. Su participación fue fundamental para que la adaptación fuera fiel a la esencia de los libros. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la película, ¿sabías que existe una versión extendida de La Piedra Filosofal? No tenía ni idea. ¿Qué contiene esa versión? La versión extendida incluye algunas escenas eliminadas en el montaje final que suman unos 7 minutos a la duración total de la película. Me encantaría verla. ¿Dónde se puede conseguir? Está disponible en algunos de los DVDs y Blu-rays de la película. Si te interesa saber más sobre la producción, te recomiendo que explores el material adicional que se incluye en esos formatos. Hay entrevistas con el reparto y el equipo técnico, documentales sobre el proceso de creación de los efectos especiales y mucho más. Qué buena idea. Habrá que dedicarle un tiempo a descubrir todos esos secretos tras las cámaras. Te recomiendo. Te aseguro que te sorprenderás al descubrir la cantidad de trabajo y dedicación que se invirtió en la creación de esta película mágica. Y hablando de magia, la música de John Williams es una parte fundamental de la magia de La Piedra Filosofal, ¿verdad? Sus composiciones no solo acompañan las imágenes, sino que también crean atmósferas y emociones que nos hacen vibrar con la historia. Totalmente. Hedwig's Theme, el tema principal de la película, ya es un clásico del cine. Cada vez que lo escucho, me entran ganas de coger una escoba y volar a Hogwarts. A mí también. Y no solo ese tema. Hay otras composiciones memorables, como el tema de Voldemort, que nos pone los pelos de punta, o el tema de Hogwarts, que nos llena de nostalgia y emoción. Sin duda, John Williams es un maestro de la música de cine. Su trabajo en La Piedra Filosofal es simplemente brillante. Y lo mejor de todo es que su música no se limita a esta película. Williams compuso la banda sonora de las 3 primeras películas de la saga, y cada una de ellas es una obra maestra. Es verdad. Habría que dedicar un episodio especial a la música de John Williams en Harry Potter. Sería una idea fantástica. Podríamos analizar sus composiciones, los instrumentos que utiliza la inspiración detrás de cada tema. Hay mucho que explorar. Estoy totalmente de acuerdo. Apuntado queda para un futuro episodio. Perfecto. Y ahora, volviendo a La Piedra Filosofal, ¿qué te ha parecido nuestra inmersión hasta ahora en esta película mágica? Me ha encantado. He descubierto un montón de detalles que desconocía y he revivido la magia de la película con aún más intensidad. Pero aún nos queda mucho por explorar, ¿verdad? Así es, el universo de Harry Potter es tan vasto y rico que siempre hay algo nuevo que descubrir. Y hablando de descubrimientos, ¿qué te parece si exploramos algunas de las curiosidades más sorprendentes sobre la película? Me parece una idea estupenda. Por ejemplo, ¿sabías que el castillo de Hogwarts, que parece tan real en la película, fue en gran parte un decorado construido en los estudios? No me digas. Pensaba que habían utilizado un castillo real para las tomas exteriores. Pues no.
El equipo de producción construyó un modelo a escala real del castillo en los estudios Livingston, utilizando materiales como madera, yeso y fibra de vidrio. El resultado es tan impresionante que cuesta creer que no sea un edificio real. Increíble. Y el interior del castillo también fue un decorado. En su mayoría sí, el gran comedor, la sala común de Gryffindor, las aulas, la biblioteca, todos esos espacios fueron construidos en los estudios. Y para darles un aspecto antiguo y auténtico, se utilizarán técnicas de envejecimiento y decoración muy elaboradas. Es fascinante ver cómo el cine puede crear mundos imaginarios con tanto realismo. Y hablando de mundos imaginarios, ¿qué me dices de las criaturas mágicas? ¿Cómo se diseñaron? ¿Qué crearon? El proceso de creación de las criaturas fue muy complejo. Primero, los diseñadores se basaron en las descripciones del libro para crear bocetos y modelos. Luego se construyeron prototipos animatrónicos y se realizaron pruebas de movimiento y efectos especiales. Y finalmente se utilizaron técnicas de CGI para darles el toque final. Fue un trabajo titánico que requirió la colaboración de muchos profesionales. Y el resultado es espectacular. Las criaturas de la piedra filosofal son tan creíbles y memorables que se han convertido en íconos del cine fantástico. Totalmente de acuerdo. Y hablando de íconos, ¿qué me dices de los objetos mágicos que aparecen en la película? Las varitas, las escobas, el sombrero seleccionador. Todos son tan mágicos. Es cierto, cada objeto mágico fue diseñado con sumo cuidado y detalle. Por ejemplo, las varitas fueron creadas por un artesano especializado que utilizó madera de diferentes tipos y núcleos mágicos para cada personaje. Y el sombrero seleccionador, que parece tan real en la película, fue una creación del departamento de atrezo que utilizó materiales como fieltro, plumas y alambre para darle forma y movimiento. Exacto. Cada detalle, por pequeño que sea, contribuye a crear esa atmósfera mágica que tanto nos fascina. Es increíble la cantidad de trabajo que hay detrás de cada detalle de la película. Y hablando de detalles, ¿qué me dices de los efectos especiales? ¿Cómo se crearon esos hechizos y conjuros tan realistas? Se utilizaron diversas técnicas para crear los efectos especiales de la película. Para los hechizos más sencillos se recurrió a trucos de cámara y efectos de luz. Pero para los conjuros más complejos se utilizaron técnicas de CGI que permitían crear explosiones de energía, rayos de luz y otros efectos visuales espectaculares. Y las escenas de vuelo en escoba, ¿cómo se rodaron? Para las escenas de vuelo, los actores eran suspendidos en el aire con arneses y luego se utilizaban técnicas de CGI para añadir el fondo y los movimientos de la escoba. Un trabajo impresionante por parte del equipo de efectos especiales. Y hablando de equipos, ¿qué me dices del equipo de maquillaje y peluquería? ¿Cómo lograron transformar a los actores en personajes tan creíbles? El equipo de maquillaje y peluquería hizo un trabajo extraordinario. Utilizaron prótesis, pelucas, lentillas de colores y otros trucos para darles a los actores el aspecto de sus personajes. Y el resultado es tan convincente que cuesta creer que no sean así en la vida real. Es cierto. Por ejemplo, Robbie Coltrane como Hagrid está irreconocible. Su transformación es realmente impresionante. Y no solo él, Richard Harris como Dumbledore con su larga barba y su mirada sabia, también está perfecto en su papel. Y Maggie Smith como McGonagall, con su severidad y su porte elegante, es otra muestra del gran trabajo del equipo de maquillaje y peluquería. Sin duda. Y hablando de papeles, ¿crees que los actores hicieron justicia a los personajes del libro? En mi opinión, sí. Los actores, tanto los principales como los secundarios, lograron capturar la esencia de los personajes y transmitir sus emociones de forma convincente. Estoy de acuerdo, Daniel Radcliffe como Harry, Rupert Grint como Ron y Emma Watson como Hermione son perfectos en sus papeles, y los actores que interpretan a los profesores como Richard Harris, Maggie Smith y Alan Rickman también están brillantes. Es cierto. Y no podemos olvidarnos de los villanos como Ian Hart como Quirrell y Tom Felton como Draco Malfoy, que también hacen un gran trabajo. Sin duda el reparto de La Piedra Filosofal es uno de los puntos fuertes de la película. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué te parece si repasamos algunos de los momentos más memorables de la película? Me parece una idea fantástica. Por ejemplo, la escena en la que Harry recibe su carta de Hogwarts es mágica. Ver cómo las cartas entran por la chimenea a pesar de los esfuerzos de Vernon Dursley por detenerlas es emocionante. Es una escena que te atrapa desde el principio y te introduce de lleno en el mundo mágico. Y la escena en la que Harry visita el Callejón Diagon por primera vez también es memorable. Es un mundo lleno de magia y sorpresas donde todo parece posible. Es un festín visual lleno de detalles y curiosidades que te transportan por completo a ese universo mágico. Es cierto. Y la escena en la que Harry se enfrenta al basilisco en la Cámara de los Secretos es épica. Es un momento lleno de tensión y emoción donde Harry demuestra su valentía y su destreza mágica. Es una de las escenas más emocionantes de la película, sin duda. La tensión se palpa en el ambiente y te mantiene pegado al asiento hasta el final. Y la escena final en la que Harry se despide de sus amigos en la estación de King's Cross también es muy emotiva.
Es un momento agridulce en el que se mezclan la alegría por haber sobrevivido a un año lleno de peligros y la tristeza por tener que separarse de sus seres queridos. Es una escena conmovedora que nos recuerda el valor de la amistad y la importancia de los lazos que nos unan a las personas que queremos. Sin duda, la piedra filosofal está llena de momentos memorables que han quedado grabados en la memoria de millones de espectadores. Y lo mejor de todo es que la magia de Harry Potter no termina aquí. Hay 7 libros más, 8 películas, un parque temático, una obra de teatro. El universo de Harry Potter es inmenso y sigue expandiéndose. Es cierto. Y gracias a nuestra inmersión profunda en la piedra filosofal hemos podido revivir la magia de esta historia y descubrir nuevos detalles que la hacen aún más fascinante. Me alegro mucho de haber compartido este viaje contigo. ¿Estás preparado para seguir explorando las diferencias entre el libro y la película? Por supuesto, es un tema que siempre me ha fascinado. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Hay muchas diferencias fascinantes entre el libro y la película. Sí. Algunas sutiles y otras más notables. Por ejemplo, la película omite el primer capítulo del libro donde se presenta la historia desde el punto de vista de los Dursleys. Es cierto. Recuerdo que en el libro el primer capítulo nos introduce a la vida gris y ordinaria de los Dursleys antes de la llegada de Harry y sus cartas de Hogwarts. Exacto. El director optó por comenzar la película directamente en el mundo mágico, saltándose a esa parte inicial. Tiene sentido. Imagino que buscaba un comienzo más dinámico y centrado en la magia desde el primer momento. Probablemente. Y hablando de los Dursleys, la película también omite varios de los intentos de Vernon por evitar que las cartas de Hogwarts llegaran a Harry. Ah, sí. Recuerdo que en el libro Vernon se vuelve cada vez más obsesivo con detener las cartas, llegando incluso a llevar a la familia a una isla remota. En la película esa parte se simplifica bastante. Se muestran algunos intentos de Vernon por deshacerse de las cartas, pero la situación se resuelve de manera más rápida y directa. Es comprensible. Adaptar un libro al cine implica tomar decisiones sobre qué elementos mantener y cuáles omitir. Supongo que en este caso se buscó agilizar la trama y centrarse en los aspectos más relevantes para la historia. Exacto. Y también hay que tener en cuenta que el público al que se dirige la película ya conoce la historia de Harry Potter. No es necesario mostrar todos los detalles del libro. Claro, otro cambio que me llamó la atención fue la partida de Norberto el dragón de Hagrid. En la película es Dumbledore quien se lo lleva, mientras que en el libro son Harry y Hermione quienes lo entregan a unos amigos de Charlie Weasley. Es una diferencia curiosa, sí. En el libro, la aventura de llevar a Norberto a los amigos de Charlie es bastante extensa y llena de peripecias. Recuerdo que esa parte del libro era bastante emocionante. Los peligros que enfrentan Harry, Ron y Hermione durante el viaje y el encuentro con los dragones. En la película se optó por una solución más sencilla y rápida. La intervención de Dumbledore resuelve la situación de manera eficiente. Supongo que de nuevo se trata de una decisión narrativa para agilizar la trama y no perder el ritmo de la película. Exacto. Y hablando de Dumbledore, hay un detalle importante que la película omite. La conexión entre su varita y la de Voldemort. Es cierto. En el libro se menciona que ambas varitas comparten un núcleo de pluma de Fénix, lo cual tiene gran relevancia en los libros posteriores. En la película ese detalle no se menciona. Imagino que en ese momento ni el director ni el guionista eran conscientes de la importancia que tendría ese elemento en la trama general de la saga. Tiene sentido. A veces al adaptar una obra es difícil prever qué detalles tendrán mayor relevancia en el futuro. Exacto. Sin embargo, es interesante analizar cómo esa omisión afecta a la percepción de la historia en la película. Aquellos que no han leído los libros podrían pasar por alto la conexión entre las varitas, lo que podría restar profundidad a la relación entre Dumbledore y Voldemort. Es una observación muy interesante. Yeah. Hablando de la adaptación, ¿sabes si J.K. Rowling estuvo involucrada en el proceso de la película? Me imagino que le importaría mucho cómo se trasladaba su historia a la gran pantalla. Por supuesto, Rowling estuvo bastante involucrada en el proceso de adaptación. Revisó el guión, dio su opinión sobre el casting y se aseguró de que la esencia de la historia se mantuviera intacta. Me alegra saber eso. Es importante que el autor tenga voz y voto en la adaptación de su obra, especialmente en una saga tan querida como Harry Potter. Sin duda. Y en el caso de La Piedra Filosofal, creo que el resultado final es bastante satisfactorio. La película captura la magia del libro y la transmite al público de forma emocionante y conmovedora. Estoy totalmente de acuerdo. A pesar de las diferencias inevitables, la película nos permite revivir la magia de la historia de Harry Potter y emocionarnos con sus aventuras. Exacto. Y al final, eso es lo que realmente importa. Tanto el libro como la película nos transportan a ese mundo mágico que J.K. Rowling creó y nos permiten disfrutar de la historia de Harry Potter. Y con esa reflexión creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Ha sido un placer explorar los entresijos de esta película contigo y analizar las diferencias entre la adaptación y la obra original.
Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado del viaje tanto como nosotros. Ha sido fascinante descubrir los secretos tras las cámaras, recordar momentos memorables de la película y reflexionar sobre las decisiones que se tomaron al trasladar la historia del libro a la gran pantalla. Y recordar la magia de Harry Potter no se acaba aquí. Hay mucho más por descubrir en el universo mágico creado por J.K. Rowling. Hasta la próxima. Nos vemos en nuestra siguiente inmersión profunda.